Vamos a resolver este problema de vectores en el espacio, en el cual vamos a tener una torre de 24 metros que está en el punto O. Ajá, aquí tenemos un punto O. Bueno, no se alcanza a ver, vamos a ponerle un color. En el punto O, que viene siendo el origen. De ahí parten hacia arriba a la altura de 24 metros y el punto más alto de la torre es el punto D, del cual sí tiene 3 cables atados ahí a la cima, uno de 600, uno de 400, uno de 800, que van a 3 puntos A, B y C. Ok, muy bien. Aquí hay que tomar en consideración la distancia X y la distancia Y, que están igual en el diagrama. Muy bien. Ahora, primero, hay que determinar los vectores de posición. O es decir, las coordenadas de los puntos A, B, C y D. Vamos a ponerle aquí sus coordenadas absolutas. Entonces, vamos a poner aquí sus coordenadas absolutas. Primero, vamos a tomarlas como que el origen va a ser el punto O. Ese punto O, ¿qué coordenadas tendría? Digamos, sus coordenadas serían en I, J y K. Tendríamos las siguientes coordenadas. Recuerden que I, J, K son X, Y y Z. El punto O que tenemos aquí estaría en el 0, 0, 0. Ese sería nuestro origen, desde donde parte todo lo demás. Posteriormente vamos a determinar las coordenadas del punto A, B, C y D. Muy bien. Para las coordenadas del punto A, nosotros tenemos una distancia en X que sería de 20, que se ve aquí. Esta es la X. Y tienen una distancia de 20 en positivo porque está en dirección positiva a la X. Entonces la coordenada de A sería 20 positivo. En Y igual estaría en Y positivo, sería 15. Y como está a nivel del suelo, a altura 0, el eje Z tendría 0 en esta coordenada. Aquí tendría un 0. Muy bien. Ahora vamos a las coordenadas del punto B. El punto B lo tenemos por acá. Aquí tenemos el punto A, moradito. El punto B estaría por acá, otro moradito. Y podemos ver que tiene en X, tiene una distancia de 6 en X, pero como 6 está hacia atrás de este punto, recordemos que hacia atrás del eje X sería una distancia de 6, pero en negativo, entonces sería menos 6. Una distancia en Y, pero en Y si está positivo va a ser 4, e igualmente una altura de 0. En C, vamos al punto C. En C tiene una distancia de X positiva de 16 metros. Y en Y tiene una distancia de 18, pero como está en Y negativo, está en menos Y, entonces esto le vamos a poner menos 18. Igualmente está a una altura de 0, porque está a nivel del suelo. Entonces estos 3 puntos A, B y C están a nivel del suelo. Ahora, el punto D está por acá arriba. Vemos que está desde el origen en X y Y, pues tendría 0 en esas dos, porque está sobre el origen de X y Y. Y además, pues eso nos indicaría que después tiene una altura de 24. Como está 24 sobre el eje Z positivo, va a tener 24 acá arriba. Todas estas están en metros, entonces lo que nosotros podemos poner es indicar que sus distancias en IJK todas están en metros. Ahora, bien, lo que vamos a determinar es ahora las distancias DC, DA y DB. Vamos a determinar las distancias desde D, porque estas son las coordenadas, son puntos en el espacio, pero estas
no son como tal distancias, es dónde están ubicados los puntos O, A, B, C y D. Son puntos en el espacio, pero ahora queremos distancia. Distancia entre de A, desde D hasta A, porque ahora queremos los cables, distancias de DA, DB y DC. Ahora, para hacer eso vamos a restar las posiciones o los puntos. Tienes que empezar desde el A menos el D, el B menos el D y el C menos el D. Si se dan cuenta, la distancia de A tendría que ser A menos D, B menos D y C menos D. Muy bien, con eso ya vamos a meter las distancias o longitudes, también llamadas longitudes, entre estos puntos, así se sacan. Ahora para la A, el punto A es 20, acá lo tenemos, vamos a ponerlo acá con... Miren, desde acá está el A y le vamos a restar el punto D. Quiere decir que va a ser 20 menos 0, pues va a ser 20. Ahora sí ya tenemos una distancia desde A hasta D. Restamos los puntos 20 menos 0, 15 menos 0 sería 15 y 0 menos 24 nos va a dar menos 24. Es correcto porque desde D tenemos que movernos 15 en X, 20 en X, 15 en Y, 20 en X, 15 en Y en sus positivos, y desde D hasta A tendríamos que bajar 24. Entonces esa es la distancia entre D y A. Pues ya tenemos ahí esto que está en metros. Ahora vamos a hacer lo mismo en BC y CD. BD y CD. Hacemos la misma resta. De B menos D, vamos a ponerle que sería este, B menos D, pues sería menos 6 menos 0, pues menos 6. 4 menos 0, 4. Y 0 menos 24, menos 24. Ahora vamos con el de C. Sería 16 menos 0, 16. Menos 18 menos 0. Sería menos 18 y 0 menos 24, menos 24. Muy bien, ya con estos vectores de longitud entre D y A, tenemos este vector, pero está en forma de componentes. Y J y K está en forma de componentes. Para la distancia absoluta, tendríamos que realizar un cálculo como de Pitágoras, en el cual nosotros vamos a elevar 20 al cuadrado, lo vamos a sumar con 15 al cuadrado, y lo vamos a sumar con menos 24 al cuadrado, y a eso le vamos a sacar una raíz. Voy a hacer el del primero, y posteriormente voy a hacer lo mismo en los demás, pero ya sin el cálculo. Y esto nos daría un resultado de 34.65. Vamos a ponerlo aquí en azulito. Lo voy a poner por acá arriba. 34.65. 655 para ser exactos. 34.655. Vamos a usar 3 decimales. Lo mismo hacemos para los otros dos. Muy bien, ya he hecho los cálculos y ahí están para determinar con Pitágoras las distancias, ahora sí ya, y las longitudes entre DA, DB y DC. Eso sería el tamaño del cable, el tamaño ya total del cable. Esto nos va a permitir realizar un cálculo posteriormente del vector unitario, que es un vector que contiene ya la dirección. Y ese vector unitario se va a calcular dividiendo la coordenada I, perdón, el componente I y el componente J y el componente K lo vamos a dividir entre el resultante o la longitud ya resultante. Longitud resultante. Por lo tanto, pues eso nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a realizar aquí el cálculo. Para el primero sería 20 entre
34.655. El 15 entre 34.655 y menos 24 entre 34.655. Así los ponemos nuestro vector unitario de la primer LDA. Del D a la dirección del DA, eso sería el unitary vector. Aquí le vamos a poner unitary vector. Ahora bien, voy a hacer los cálculos. Muy bien, si se dan cuenta, pues yo ya hice las operaciones para cada vector unitario. Si se dan cuenta, recuerden que hay que dividirlo entre el resultante, pero dependiendo de qué es. Si es del DA, pues va con la distancia del DA 34.65. Si es el BD, el DB, iría con 25.059. Y si es el DC, lo hacemos entre 34. Aquí están indicadas pues ya las operaciones y en rosita están los resultados. Ya tenemos el vector unitario. Ese vector unitario, si se lo multiplicamos, el vector unitario a una fuerza, pues ya nos va a dar las fuerzas resultantes. ¿Ok? Nos va a otorgar las fuerzas resultantes. En el caso de DA, ¿cuál será la fuerza que vamos a usar? Pues van a ser las fuerzas que tenemos indicadas en esta parte. Las voy a poner con verde. Pues es el 600, el 400 y el 800. El 800 es DB. Es la de DB. El 400 corresponde a la fuerza entre D y A. Vean ahí, desde D hasta A corresponde a 400. Y el de DC corresponde a 600. Entonces vamos a ponerlos por acá al 400. Al B sería 800. Y el DC sería 600. Ahora, estamos hablando de fuerzas. Esas las tenemos que poner en newtons. ¿Ok? Vamos a multiplicarlos. Y cuando multiplicamos por el vector unitario, que está en IJK, nos va a dar la fuerza 400 por el unitario de este. Nos va a dar la fuerza en I. 400 por este nos va a dar la fuerza en J. Y el otro nos va a dar la fuerza en K. Entonces ya nos va a dar los tres fuerzas resultantes. Entonces 400 por 0.577 nos va a dar la fuerza en I de ese cable. Hace una fuerza en Y o en X 230.8. Otra vez estamos en Y, en J y en K. Cuenten que el gorrito se refiere a la dirección. 230.8. Ahora el 400 lo vamos a multiplicar por 0.432. Nos va a dar 172.8. Y el otro por menos 0.69. 2. Nos va a dar una fuerza de menos 276.8. Y así es lo que vamos a realizar. Esto serían los componentes de fuerza de A. Vamos a hacer los componentes de fuerza para DB y componentes de fuerza para DC. Así que vamos a calcular esos componentes de fuerza. Recuerden, es fuerza por el vector unitario correspondiente de I, J y K. Vamos a realizarlo. Muy bien, ya he hecho los cálculos correspondientes y ya tenemos ahora las fuerzas fuerzas resultantes de todos estos, pero ya en sus correspondientes I, J y K. Todas estas fuerzas pues están en newtons. Todas estas fuerzas están en newtons. Ahora, por último, podemos realizar. No tiene caso hacerle Pitágoras a esta, porque si yo hiciera del Pitágoras de estas tres, ¿qué me daría? Pues me daría otra vez recomponiéndolas en el 400.
Si hago el Pitágoras de las de DB, me va a dar 800 y lo mismo en la otra. DC me va a dar 600. No tiene caso hacer eso. Lo que ahora vamos a hacer es una suma de fuerzas. Vamos a hacer la suma de fuerzas en I, J y K para determinar las fuerzas resultantes. Ahora sí, fuerzas resultantes ya en I, J y K para sus componentes. Vamos a realizar la suma en I, suma en J y suma en K. Bueno, pues ya hemos realizado aquí la suma de fuerzas en I, J y K, sumando las resultantes, y por lo tanto pues ya tenemos aquí las componentes de la fuerza resultante. Estas las podemos otra vez, a este sí le podemos hacer un Pitágoras, para determinar la fuerza resultante, pero ya como un solo vector unificado, un solo cable, digamos, que hiciera la fuerza equivalente a esos tres, pues tendría que ser un cablezote. Y se sacaría con el teorema de Pitágoras. Vamos a realizarlo. Y ya tenemos aquí el cálculo. Aquí me había dado cuenta, siempre voy revisando los signos. Por ejemplo, en aquí se me había ido un signo. Hay que ir revisando después de cada uno. Aquí se me había ido un signo por menos 6. Entonces es bueno estar revisando al final de cada paso, positivo, positivo, negativo. Entonces sí me da positivo, positivo, negativo. Negativo, positivo, negativo. Así vamos revisando los signos poco a poco para no equivocarnos al final. Aquí en caso de equivocarnos, pues corregí aquí este signo, menos 191.2. Que afecta esta suma y este resultado. Para eso ya tenemos una fuerza resultante de 1500, un cable equivalente de 1500.375. Por último, vamos a determinar, ya tenemos una fuerza resultante, pero recuerden que cualquier vector tiene su magnitud. Esta es la magnitud. Pero también tenemos la dirección para cualquier vector. En cuestión de este ejercicio, pues la dirección pues nos las dan también, la podemos obtener con las componentes, ¿no? Estas ya nos pueden dar una dirección. También podríamos sacarlo con un vector unitario la dirección, pero se utiliza los llamados cosenos directores, que se sacan con la fórmula coseno inverso del I entre la fuerza resultante, la componente I entre la fuerza resultante, y se hace lo mismo para cualquier otra. Este coseno de dirección nos va a dar el ángulo que hace con cada eje esa fuerza resultante. Se desplazó hacia abajo y se saca con el coseno inverso de IJ y K entre la fuerza resultante. ¿Quiénes son IJK? Pues 321.6 menos 17.4 y menos 465.4. Las vamos a dividir entre la fuerza resultante 1500.375. Vamos a realizar ese cálculo. Muy bien. Ya hemos realizado aquí los cálculos correspondientes con su coseno de dirección, y les vamos a llamar teta I, teta J y teta K. Recuerden que es el ángulo que se hace con los correspondientes ejes. Supongamos que tenemos aquí los tres ejes. Aquí tenemos los tres ejes. Entonces supongamos que tenemos un vector que va 321 en I. Eso quiere decir que pues tiene una componente 321, más o menos sería 300 acá, 321 en I positiva, menos 17,4 en J. Tiene menos 17,4 en J, sería al contrario de Y, sería por acá, menos 17,4 en J. Y en K iría menos 1465, sería algo similar a esto. Tiene esas tres componentes. Entonces, el vector resultante sería un vector que se conforma
entre estas tres direcciones, I, J y K, y parte desde el centro. Esa sería la fuerza resultante, sería hacia allá. Muy bien, otra cosa importante sería que forma un ángulo con el eje X, de 77 grados, o sea, formaría aquí unos 77 grados con este. Con el eje Y formaría 90 grados, 90.6 grados, perdón. $90. Y tiene que ser con el eje X positivo, Y positivo, y con el eje Z sí forma un ángulo más grande de 167.604 grados. Así es como se vería más o menos nuestra fuerza resultante. Muy bien, bueno, pues esa es la representación de la fuerza resultante de un cable con esas tres componentes. Muy bien. Espero les haya servido este tutorial. Aquí está todo el procedimiento para resolver este problema. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos pronto.